que Dios pudo darte y que aún no has descubierto. O sabés que los tenés, pero aún no sabés cómo ponerlo a funcionar para el beneficio de la iglesia. ¿Qué aplicaciones tiene tu don? ¿Qué peligro puede tener? Sí, a veces tenemos dones y si los mal utilizamos pueden ser peligrosos. ¿Y cómo entrenarlo? Porque todo don necesita un entrenamiento. Así que vamos a comenzar con algunos que quizás no son muy conocidos. Y uno de estos es el don de la creatividad artística. ¡Wow! Dios te puede convertir en un Da Vinci, mi hermano. ¿Sí? En un Miguel Ángel. Este don permite a los cristianos usar medios artísticos para la edificación de otros, para la edificación del cuerpo. El don de la creatividad artística aparece en muchas variantes, como por ejemplo la danza. Tenemos hermanas aquí que tienen ese don, danzan. La escultura, aún no hemos llegado a eso, o quizás no lo sabemos. La alfarería, el teatro. Cualquiera que sea la forma artística que se utilice, siempre es un medio para expresar una idea o un sentimiento específico. Una de las citas bíblicas sobre este don, o que nos puede dar a entender de este don, está en Éxodo 31, del 1 al 11, en donde dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Además, he designado como su ayudante a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer. Claro, imagínense que el pueblo de Dios estaba en el desierto y no había sido instruido en estas cosas. Ellos lo único que sabían hacer era ser esclavos, hacer barro, hacer ladrillos y hacer pirámides. Dios los capacita, le da los dones a los artesanos para que hagan todo lo que Él había mandado hacer. Es decir, dice el verso 7, la tienda de reunión, el arca del pacto, el propiciatorio que va encima de ella, el resto del mobiliario de la tienda, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, el lavamanos con su pedestal, las vestiduras tejidas, tanto las vestiduras sagradas para Aarón el sacerdote, como las vestiduras sacerdotales de sus hijos, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Todo deberán hacerlo tal como te he mandado que lo hagas. Ahora vemos que Dios capacita al pueblo para comenzar la creatividad, a hacer las cosas que se necesitaban hacer. No había nada hecho. Nada de todo esto que he leído existía. Y Dios da el don de la creatividad para que las cosas se hagan como Él quería que se hicieran. Ahora, las posibles tareas en la aplicación de este don hoy en día puede ser el diseño gráfico. Ustedes vieron los flyers que se ponen en los grupos. Eso es parte de diseño gráfico. Hay personas en esta iglesia que tienen el don creativo. Se puede utilizar para multimedios, radios, redes sociales, televisión, para hacer marketing, fotografía, etc. Desarrollo de materiales de relaciones públicas, grupos de trabajos manuales, para teatro, decoración de interiores, composición de canciones, composiciones musicales, dones de creatividad
que Dios da a sus hijos. Ahora, también debemos ser conscientes de que puede haber peligros sobre este don. Y algunos creyentes están tan fascinados por los grandes artistas, por sus obras inmortales, que no confían en su propia capacidad artística a veces. O sea, el compararse es peligroso. Dios te ha dado un don, pues utilízalo y no te compares. Algunos de los que tienen este don son tan extremadamente sensibles que no soportan las críticas. Bueno, eso pasa no solamente en los que tienen el don de creatividad. A veces las críticas no son soportadas. Pecamos de sensibilidad, ¿vio? Algunas producciones artísticas de los creyentes están más dirigidas a la gloria personal, al ego, que realmente al reino de Dios. Ahora, algunos consejos para el entrenamiento de este don. Si has identificado este don como uno de tus dones, deberías preguntarte si el llamamiento de tu vida puede estar relacionado con alguna forma de creatividad artística. Otra de las cosas que podés hacer es buscar el contacto con otros que también se ocupen de actividades artísticas. E invertir tiempo en el aspecto técnico, prepararte en el aspecto práctico del proceso artístico, estudiar, practicar. Anda pensando, ¿eh? El segundo don es el don del trabajo manual. Y este don permite a los cristianos usar sus habilidades manuales para el bien del cuerpo de Cristo. Yo doy gracias a Dios porque aquí hay varias personas que tienen trabajo manual, oficio como se conoce. Y el don del trabajo manual se puede utilizar de muchas maneras distintas. Por ejemplo, la jardinería. ¿Querés practicar tu don de jardinería? Acá tenés un montón para cortar. Tenés para practicar un montón. La construcción, quizás la mecánica, el mantenimiento y todo aquello que requiera trabajo manual. También aquello que generalmente algunos llaman tareas, mal llamadas tareas femeninas, porque los hombres también lo pueden hacer, como la costura, tejer, bordar, cocinar. Observa, sin embargo, que no todo el que es habilidoso con sus manos tiene este don. Cuidado. Las personas que no tienen este don pueden que les guste hacer este tipo de trabajos, pero no experimentan el indecible gozo que produce el utilizar su habilidad en beneficios de otros. Es este gozo en el servicio al prójimo lo que caracteriza a aquellos que tienen el don del trabajo manual. Cuando vos te pones al servicio de la iglesia y me decís, pastor, mira, hay que cambiar lamparitas, yo estoy dispuesto. Hay que hacer un pozo, yo estoy dispuesto. Hay que limpiar la pileta, yo estoy dispuesto. Y yo doy gloria a Dios, porque son actividades manuales que las personas las hacen con gozo para el servicio de la iglesia. Una de las citas bíblicas sobre este don, o que podemos mencionar, hay dos en este caso, Segunda Reyes 12, 11 y 12, y después en el libro de Hechos. Dice, una vez determinada la cantidad, entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo. Y en esto quiero aclarar, vos podés poner tu don manual al servicio del Señor, pero la iglesia generalmente ofrenda a esas personas que dedican ese tiempo y su profesión y su don al servicio del Señor, les da una ofrenda, porque creemos que todo el que trabaja es digno de su salario. Por supuesto que vos me podés decir, no, yo no quiero nada porque yo lo hago por amor al Señor. Pues doble bendición para vos, mi hermano. Una vez determinada la cantidad, entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo. Estos les pagaban a los que trabajaban allí en el templo, carpinteros, maestros de obra, albañiles y canteros. También compraban madera y piedras de cantería y cubrían todos los gastos necesarios para restaurar el templo del Señor. Y en Hechos dice, después de esto Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto,
y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña esta persona, Pablo hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, eran trabajadores en ese oficio. Dice que Pablo se quedó para que trabajaran juntos y hacer tiendas de campañas para aquellos que las necesitaran. Es posible tareas en las que se puede aplicar este don. Y estas tareas son en la construcción, en las reparaciones, en la pintura, la jardinería, el mantenimiento en general, la electricidad, la ornamentación. Tenemos hermanas que para las fiestas tenemos que ornamentan el templo para Navidad, por ejemplo, o para algún evento en especial, y lo hacen con gozo porque ese es el don. Manualidades que hacen, etc. Pero este don también puede tener algunos peligros. Muchos cristianos con este don tienen sentimientos muchas veces de inferioridad porque sus habilidades no se entienden como dones espirituales a veces. Y es por esto que gran número de cristianos con este don lo utilizan más en un círculo de amigos o con sus parientes, pero no dentro de la iglesia. A veces cuesta hacerles entender de que Dios les ha dado un don que tienen que poner al servicio de la iglesia. Consejos para el entrenamiento de este don pueden ser una manera de desarrollar las propias habilidades de cada uno, es echar un vistazo a los otros cuando trabajan y aprender de ellos. Si sos consciente de alguno de tus dones manuales, probá tu habilidad en alguna otra área nueva. Poné tus habilidades al servicio de tu iglesia, mi amado. Dirigí a otros que no tienen tu don o tu habilidad. Y ¿sabés qué va a pasar? Quizás descubras que tenés el don de liderazgo o el don de maestro y no lo sabías, aparte del don manual. Enseñar a los demás el oficio, el don manual que Dios te ha dado. Amén. Tercero, el don de la generosidad. Este don permite a los cristianos dar cosas materiales a los demás de forma alegre y generosa. ¿Sabes, mi hermano? Vos no necesitas un don especial, como lo dije al principio cuando empezamos, para ofrendar con regularidad. Porque esta es una responsabilidad básica de todo creyente. Pero hay cristianos, sin embargo, que entregan un porcentaje muy por encima de sus medios económicos para el reino de Dios. Hay algunas citas bíblicas con respecto a esto. Por ejemplo, en Lucas 21:1-4, algo muy conocido, en donde dice: Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. Pero también vio a una viuda pobre que echaba sus 2 moneditas de poco valor. Y Jesús dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de los que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. En Hechos 20:35, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Y el último, que está en 2 Corintios 8:2-5, dice: en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo, dice Pablo, de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Generosidad. Generosidad es aquello en donde uno siente el gozo, la alegría y el desinterés de dar a los demás algo de lo que uno posee. Y las posibles tareas que podés realizar con este don es, por ejemplo, formar parte de una comisión financiera o dar apoyo económico a las misiones
o ser el tesorero, el administrador, el consejero económico, coordinador de las ofrendas, asistente en situaciones de crisis, apoyo económico de proyectos especiales. Y los peligros de este don es que algunos creyentes con este don corren el riesgo de reducir el ejercicio de este don cuando pasan por periodos de estrechez, problemas económicos. Este don, sin embargo, no debería depender de la prosperidad económica, porque el Espíritu de Dios tendría que estar trabajando sobre vos y haciendo que este don brille para bendición de los demás. A veces Dios bendice con este don a personas que tienen mucho dinero, es cierto, a su disposición. El peligro estaría en que quizás este dinero se conservara para uso personal y no entender que Dios te lo da para que vos realmente puedas bendecir y ser generoso. Algunos cristianos con este don creen que dar dinero para algún proyecto es todo lo que tienen que hacer. Yo conocí hermanos que querían prestigio dentro de la iglesia por su generosidad, entre comillas. Y pensaban que eso era todo lo que tenían que hacer. Se necesitaba plata, la ponía, pero después no me pidas que haga algo porque no estoy dispuesto. Y no pasa por allí, ¿sí? Ahora, ¿cómo entrenamos este don? Pues empezá a familiarizarte con los proyectos que apoyás económicamente, que hace falta en la iglesia para poder estar ayudando. Hay que conocer a las personas que se benefician de las contribuciones. Si bien Dios te ha dado el don de la generosidad, tampoco es dárselo a cualquiera. Mantener los ojos abiertos a las necesidades que otros no ven e inviertas el apoyo económico en ellas. Poner especial atención en los proyectos que no serían posibles sin el apoyo generoso de tu parte. Anotar los proyectos adicionales que la iglesia podría llevar a cabo. Y tenemos un ejemplo, la compra de los aires acondicionados. Hubo muchos de ustedes que fueron generosos y se pudieron poner los aire acondicionados que los teníamos soñados desde hace un montón de años, como esto, que en algún momento también vamos a necesitar la generosidad del pueblo de Dios y de aquellos que tienen el don de generosidad para poder hacer el trabajo y eliminar estas columnas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuarto, el don de la hospitalidad. Este don permite a los cristianos mantener su casa abierta y ofrecer comida y alojamiento a los invitados. Acá lo tenés que combinar con el de la generosidad porque está todo muy caro. La gente con el don de la hospitalidad normalmente es más feliz. ¿Cuándo es más feliz? Pues es más feliz cuando tiene invitados en casa que cuando no los tiene. No es necesario tener el don de la hospitalidad para abrir el hogar a las visitas y ser amable con ellas. Porque recordemos que la hospitalidad también tiene que ser practicada por todos los cristianos. Es una responsabilidad básica que tiene que tener el Hijo de Dios. Pero los que tienen este don, sin embargo, son capaces de hacer que los huéspedes que hospeda se sientan como si fueran en su casa. Hebreos 13, 1, 2 y 1 Pedro 4, 9, 10 dice: sigan amándose unos a otros fraternalmente, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Mirá si te toca un ángel. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y las posibles tareas en donde podés poner en práctica este don, hay una que muchos lo están haciendo y quizás no se han dado cuenta, mis hermanos. Ser líder de célula, tener la célula en tu casa o ser el anfitrión de la célula, abrir la casa para que el líder con el grupo tenga la célula allí, el alojamiento de visitantes, preparación del alojamiento para grupos, hay que hacer un campamento y bueno, hay una persona que tiene este don y se organiza de tal manera para que el mejor alojamiento sea conseguido.
pero también tiene peligros. Algunos cristianos disfrutan practicando este don hasta el punto, presten atención, que los miembros de su familia que no tienen este don sufren por ello. Vos tenés el don de la hospitalidad y con ese don vos sentís el gozo de llevar a tu casa, invitar a dormir y hospedar a quien sea. Pero quizás en tu casa puede ser, sí, que ellos sufran porque ellos no tienen el don de la hospitalidad y quizás no lo entiendan así. La proyección de dones es muy común entre los que tienen el don de la hospitalidad. Cuando los que tienen este don están de invitados en casa de alguien que carece de este don, que no lo tiene, a menudo sienten que se les trata con poca cordialidad. Pero no hay que echarle la culpa al anfitrión, mi hermano. Simplemente es que carece de ese don. Y quizás vos decís, pero yo lo haría mejor. Si él viniera a mi casa, yo lo hospedaría con todo amor, cariño y daría lo mejor. Y a mí me están hospedando y no es así. Tengamos cuidado a veces con la proyección de dones, porque Dios te lo ha dado a vos el don y no al que tenés al lado. Consejos para el entrenamiento de este don. Y lo primero que tenés que hacer si tenés este don es comunicarlo a los responsables de la iglesia, diciendo que te encantaría alojar huéspedes en tu casa si fuera necesario en alguna oportunidad. Pensar en la posibilidad de que un grupo se reúna en tu casa, abrir tu casa, una célula, por ejemplo. Y esto no significa que vos tenés que ser el líder o asumir el liderazgo de la célula, significa simplemente que vos estás siendo el anfitrión, hospedando a la célula en tu casa. ¿Se entiende esto también? Muy bien, 5. Hoy vamos a ver 7. La semana que viene vamos a terminar con el resto. El don del conocimiento. Este don permite a los cristianos generar, recoger y analizar ideas importantes para la salud de la iglesia. Este don tiene que ver con el descubrimiento de las verdades. Y a diferencia de la sabiduría que aplica la verdad ya descubierta, el don de conocimiento es la capacidad especial que tiene un cristiano de atender y entender de manera sobrenatural. Una cualidad común a los creyentes con el don del conocimiento es que aportan ideas nuevas, muy valiosas para la iglesia. Las personas con este don son aquellas que descubren, que acumulan y clasifican. Aportan nuevas ideas basadas en lo que han descubierto, en lo que han aprendido, en lo que han acumulado y lo que han clasificado. Y en 1 Corintios 12:8, Pablo escribe: a uno Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Que son dos cosas diferentes, lo vamos a ver cuando lleguemos al don de sabiduría. Y hay posibles tareas para las personas que tienen este don. La investigación sobre el desarrollo de la iglesia, preparación de seminarios o de literatura para la iglesia, planificación a largo plazo, preparación de estudios bíblicos, estudios teológicos, hasta evangelización creativa se puede dar con este don. Porque la persona investiga, estudia, acumula y clasifica, y Dios le da el don del conocimiento para tener ideas nuevas, frescas, para el crecimiento de la iglesia. Pero también están los peligros de este don. Para algunos cristianos este don es un fin en sí mismo. O sea, ellos se retroalimentan continuamente. Acumulan conocimiento sin ni siquiera preguntarse si este conocimiento contribuye en algo a la edificación de la iglesia. ¿Vio aquel que lo sabe todo? ¿Que estudia todo? ¿Que tiene respuesta para todo? ¿Que tiene idea para todo? Pero que realmente a la hora de ponerlo al servicio de la iglesia, ese todo desaparece. Los que tienen el don del conocimiento corren el peligro de ser orgullosos muchas veces. ¿Y por qué? Bueno, porque por lo general tienen una cultura o un conocimiento mayor que los demás. Y el consejo para el entrenar este don es que te ocupes de estudiar la Biblia durante más tiempo que los demás. Que recopiles los datos, recopiles la información,
busques estadísticas, hagas estadísticas que sean importantes para el desarrollo de la iglesia. Y familiarizarte con las técnicas para desarrollar nuevas ideas. El sexto y anteúltimo de hoy es el don de la misericordia. Este don permite a los cristianos demostrar con sus obras su compasión por los que padecen mental, corporal y psíquicamente. O sea, para los que están en la calle, para aquellos que tienen problemas. El don de la misericordia se distingue del don de la ayuda o servicio, en que normalmente está dirigido a las personas que están al margen de la sociedad. Mientras que un cristiano con el don de la consejería se dirige a los demás con palabras de amor, los que tienen el don de la misericordia buscan llegar a las necesidades de los demás mediante obras nacidas del amor. ¿Se entiende lo que dije? Mateo 25, 37, 40 dice: y le contestaron los justos: Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y en Marcos 9:41 dice: les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Qué bueno es este don de la misericordia, de tener esa inquietud, mis amados, de ver gente en la calle y poder ayudarlas. En una oportunidad, ¿te acordás, Roxy, que salimos a repartir frazadas en el invierno y comida caliente? Pues quizás muchos de los que lo hicieron no tenían el don de la de la misericordia, sí. Pero sin embargo lo hicieron, ¿sí? Como una responsabilidad básica de todo cristiano. Pero sí hubo gente que ayudó, estuvo, impulsó, ¿sí? Impulsó eso y se pudo hacer. Y las posibles tareas que podés hacer con este don es consejería espiritual a aquellos que lo necesitan, oración intercesora, obrar con grupos marginados, obrar en prisiones. Esta iglesia un tiempo, hace muchos años atrás, estuvo con un hermano que tenía ese don de la misericordia de ir a los presos a la cárcel de menores que está acá en Nogués por un tiempo, y estuvo allí charlando con ellos. Obrar con madres, padres, solteros, cuidar a minusválidos, visitar hospitales o visitar enfermos, hacer el trabajo entre drogadictos. Por supuesto que para todo esto te tenés que preparar, tenés que estudiar, tenés que informarte. Y los peligros son que algunos cristianos que poseen este don son tan sensibles a la injusticia que tienden a tener una visión demasiado negativa del mundo. Son tan sensibles a la injusticia que hay afuera, a la miseria que hay afuera, a la necesidad que hay afuera, que tienen y se forman una visión demasiado negativa del mundo. Otros tienen tendencia a reaccionar demasiado espontáneamente en casos particulares en vez de intentar llegar a la raíz del problema. Hay un dicho que dice: yo te doy de comer pescado una vez, 2 veces, 3 veces, pero a la 4ª te tengo que enseñar a pescar. Y muchas veces este don también tiene que hacer por las personas que la persona pueda, ¿sí?, buscar la raíz de su problema y poder salir adelante. No es cuestión de tenerlo, manteniéndolo, ¿sí?, sin tiempo, sino ayudarlo a que la persona también entienda de que hay un Dios verdadero, un Cristo que salva y que ella puede estar, ¿sí?, teniendo una vida normal. Ahora, para entrenar este don, tenés que estar alerta a las situaciones en las que los demás necesiten tu misericordia. Muchas veces pasamos al lado de gente que está tirada en el suelo y pasamos como si nada. Pues no tendrás el don, o lo tenés y todavía no lo has descubierto. Pero tenés que estar alerta a las situaciones en las que los demás necesiten tu misericordia. Los que tienen el don de la misericordia incrementarán la eficacia de su ministerio, potenciando su habilidad para escuchar,
prestar atención con la oreja, escuchar, porque mucha gente solo desea alguien que los escuche, ¿sí? Con verdadero interés, que preste atención a lo que está diciendo. Y por último, el don de la música o la alabanza. Este don permite a los cristianos utilizar su voz en cánticos o tocar un instrumento musical para la gloria de Dios y edificación de los demás. El Antiguo Testamento, allí yo no te lo puse porque no lo vamos a leer, en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, dice quiénes son los que forman parte, ¿sí?, de este don. Pues lo forman los instrumentalistas, los que tocan instrumentos, lo forman los vocalistas, los que cantan, lo forman los líderes de adoración y lo forman los directores de coro. En 2 Crónicas 5, 12, 13 dice: todos los levitas cantores, es decir, Asaf, Emán, Jedutum, sus hijos y sus parientes, estaban de pie en el lado este del altar, vestidos de lino fino y con címbalos, arpas y liras. Junto a ellos estaban 120 sacerdotes que tocaban la trompeta. Los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron al unísono, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre, dice, una nube cubrió el templo del Señor. Es un don realmente de los más exquisitos, de los más deseables quizás. Pero también es un don en donde uno tiene una gran responsabilidad y tiene realmente un gran compromiso para con Dios primero y para con el pueblo de Dios después. Porque de ese don es en donde quizás la nube de Dios cubre el lugar, o quizás no. Hay posibles tareas para este don. Para aquellas personas que tienen este don, pueden ser directores de adoración, pueden ser músicos, instrumentistas, puede pertenecer al grupo de alabanza, puede ser el director del coro o miembro del coro, puede planificar los cultos de alabanza, puede ser un solista, o también puede participar de campañas de evangelización a través de la música. Pero quizás es uno de los dones que también tiene el mayor nivel de peligros. Algunos cristianos, al descubrir que tienen este don, están convencidos de que no necesitan ensayar, ya que su don musical, su don proviene de Dios. Dios me ha dado un don, yo no voy a ensayar, si total abro la boca y canto. Hubo en una oportunidad un joven en la iglesia de Polvorines, hace ya mucho tiempo, en donde Dios le había dado un don muy particular, en donde él escuchaba la voz de Dios audible y veía, ¿sí?, cómo Dios se manifestaba a través de sus ángeles durante el culto. En una oportunidad dice, en la puerta del templo hay 2 ángeles que alaban junto con la iglesia en este momento. Por supuesto que ese don fue probado para ver si realmente era así. Y Dios respondió de que sí, de que esta persona tenía ese don. Pero lamentablemente a este joven el don se le subió a la cabeza y empezó a criticar a aquellos, por empezar, que por ahí aún inmaduros en la fe no le creían o se reían de él cuando él decía que los ángeles estaban haciendo determinada actividad durante el culto, o que Dios con voz audible le decía determinada cosa. Y terminó realmente pateando el tablero, como se dice normalmente, y yéndose de la iglesia. Yo nunca más supe de él porque nunca más apareció, pero Dios le había dado un don precioso que quizás él no supo manejar y no se dejó ayudar tampoco. Y muchas veces los músicos tienen este peligro de decir, pero Dios me dio el don,
¿para qué voy a ir a ensayar? Subo, toco o canto o hago lo que Dios me dice en ese momento y ya está. Y no es así. Este convencimiento puede tener consecuencias muy desagradables, tanto para la iglesia como para la persona. No todo el que tiene este don resulta ser un buen dirigente, muchas veces de un grupo musical o de una banda o del grupo de alabanza o del coro. Tiene muy buena voz, pero resulta de que no es líder dentro del grupo. Que le guste cantar o tenga ganas de cantar no le asegura que tenga el don. Yo he escuchado gente con una voz muy linda, muy entonada, muy dulce, pero que no tiene el don. Hay que ser cuidadoso, mis amados, porque si no hay un don y uno no se empecina, se empecina en que sí lo hay, puede ser a futuro muy frustrante para la persona. Y los consejos para el entrenamiento de este don es que si realmente querés utilizar este don para la gloria de Dios, tenés que hacer una cosa, tenés que tomar lecciones de música con un buen profesor, ya sea un instrumento o ya sea vocalmente. Procurar transmitir a otros sus habilidades musicales. Puede que descubras también en vos que aparte de tener el don del canto, de la alabanza, tenés el don de la enseñanza o el don del liderazgo que permanecía oculto en vos. Es necesario que el don de la música, para cantar en el coro. Una persona con este don necesita practicar, más tanto en lo vocal como en lo instrumental. Práctica. Yo doy gracias a Dios porque el equipo de adoración que está aquí, que yo no dudo que tengan dones para eso, pues los han manifestado y los frutos se manifiestan en ese don. Ellos se preocupan para ensayar acá antes de los cultos, los sábados, hoy más temprano, y sé que en sus casas también practican las canciones. Y practican no solamente los instrumentistas, sino también los vocalistas para la gloria y honra del Señor.